seminario Cómo formular un proyecto de compromiso social estudiantil. Este seminario se dicta en el marco de la usina de proyectos de extensión y hoy nos acompaña parte del equipo de compromiso social de la universidad, quienes van a disertar en la jornada de hoy. Por un lado, Jessica Malek de Chara, quien es especialista en ingeniería gerencial y contadora pública por la UNC, es evaluadora de proyectos de extensión para la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, para la Universidad Nacional del Nordeste y evaluadora externa en la Facultad de Odontología y en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Ha dirigido proyectos con financiamiento nacional y se ha desempeñado como jefa de contabilidad en el sector privado y como responsable de administración Zona Centro y Zona NOA. Actualmente es coordinadora general de Compromiso Social Estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba. Y por otro lado, quien diserta hoy también es Nadia Pucheta, quien es abogada especialista, graduada de la Facultad de Derecho de la UNC, trabaja en el equipo de Compromiso Social Estudiantil desde su conformación y actualmente se desempeña como subcoordinadora. Ha participado en la evaluación, formulación y desarrollo de distintos proyectos de extensión, algunos de los cuales han recibido financiamiento por parte de la SPU. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente al seminario Cómo formular un proyecto de compromiso social estudiantil y les doy la palabra a las disertantes. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es una alegría para nosotras poder estar acá en representación del equipo de Compromiso Social Estudiantil, que no está presente ahora, pero que ha hecho esfuerzos muy grandes para llegar a esta presentación. Primero quiero agradecerle a la licenciada Bárbara Atienza, que coordina FETA, por la invitación que nos han hecho. Estamos muy contentos de poder participar acá. Nos parece un espacio sumamente enriquecedor. Como estudiantes, transitar la universidad no solo en la práctica académica, sino también en otras instancias formativas, nos parece que trae una riqueza personal y profesional muy grande, y nos forma de maneras distintas y hasta impensadas que el mero tránsito por el aula. Me va a acompañar Nadia Pucheta, que es subcoordinadora del equipo, y vamos a iniciar entonces esta presentación. A ver, Nadia, si podés compartir. Sí, ahí estoy haciendo eso. Me saqué la cámara porque me tira como el internet un poco bajo. Problemas de Fiverr. Bien, nosotros lo que vamos a hacer para iniciar esta charla o este intercambio que nos gustaría que fuera con ustedes es dar un poco de marco teórico y luego charlar con ustedes respecto a las inquietudes que pueden ir surgiendo. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer como disparador inicial, ¿de qué hablamos cuando hablamos de extensión universitaria? ¿A alguno de ustedes se le ocurre o se le viene a la cabeza una palabra asociada cuando hablamos de extensión universitaria? Para eso pensamos una dinámica que Nadia va a compartir ahora en el chat. Vamos a ingresar a menti.com todos con este código y vamos a decir qué palabra se nos viene a la cabeza cuando hablamos de extensión universitaria. Puede ser una, pueden ser dos palabras, tienen ahí, pueden poner una sola, dos o tres palabras. Vamos a hacerlo así como para empezar. Algunos seguramente saben lo que es extensión, otro no tiene idea, otro le escuchó hablar a un compañero, a una compañera, o escuchó que alguien anda en un proyecto. Entonces, entremos ahí a Menti y veamos lo que se nos viene a la mente. Dejo de compartir si puedo copiarlos en el chat. No te deja escribir el Mentimeter, solamente te permite seleccionar una opción, pero no te deja escribir nada.
Bueno, una dificultad técnica que ya vamos a sanear. A ver, déjenme un segundo que quiero ver si puedo compartirles en el chat. A ver si no es un problema del link. Aunque no parezca, lo probamos esta mañana y andaba bien. Ella contestaba, yo preguntaba. Ahí, Ahora sí. ahí pueden. Sí, sí. Ahora sí se puede. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Ahí voy a compartir para que veamos entre todos cuáles son las ideas las palabras que ustedes reconocen como parte de extensión. Ahí se ve, ¿no, Jessy? Perfecto, estamos viendo que muchos están participando, están entrando las palabras, a veces se ponen más grandes porque más gente las elige, se está compartiendo una nube ahí, perfecto. Vemos que compromiso social es una de las palabras que más aparece, ¿no? Bueno, a ver, ya todos hemos más o menos participado, faltan muchos. Estamos viendo que muchos relacionan como central la palabra sociedad, comunidad abajo, compromiso social, compromiso, vinculación, territorio, inclusión. Hay muchas ideas, muchas palabras. Está muy buena la nube que se está armando. Y creo que como todos tenemos alguna referencia aparentemente, transferencia dice ahí, servicio, a ver, ¿qué más está saliendo? A las personas, acción, aprendizaje. Bueno, hay muchas palabras que nos remiten a la palabra extensión o extensión universitaria. Esta nube después la vamos a dejar compartida, Barbie, así como la presentación también. Vamos a volver a la presentación. Entonces, cuando hablamos de extensión universitaria, estamos hablando de una de las 3 misiones fundamentales que tiene la universidad, así como la académica y la investigación, y es la función a través de la cual nosotros nos vinculamos como universidad con la comunidad de la cual estamos formando parte, la comunidad que nos sostiene a nosotros, e intenta esta función responder demandas en conjunto para desarrollar social, cultural, económicamente, deportivamente, también a la comunidad de la cual formamos parte. La comunidad de la cual formamos parte no es la comunidad y la universidad, aunque a veces existen estos muros invisibles, donde las personas no saben si se pueden acercar o no a nuestros espacios. Nos ha tocado conocer mucha gente que dice no sabía que puedo ir a la universidad, no sabía que puedo entrar a las aulas, a los espacios deportivos. Entonces, una forma importante que tenemos como función es la extensión de manera tal de salir nosotros al encuentro de las personas que nos sostienen en nuestra educación pública y a las cuales le demos un montón, porque si ellos no pagaran los impuestos no podríamos tener esta universidad de calidad, pero también gratuita que tenemos actualmente. Avanzando en la siguiente slide, también podemos decir compromiso social estudiantil. Dentro de la extensión universitaria, la extensión tiene múltiples subfunciones y múltiples espacios de interacción. Compromiso social estudiantil es un espacio
de interacción, y también existen otros que quizás han sentido nombrar, como las escuelas de oficios, las universidades populares, Raíz, etcétera. Particularmente desde Compromiso Social Estudiantil, nosotros lo que hacemos es acreditar proyectos de extensión, acreditar roles en proyectos para incorporar en todos nuestros estudiantes de grado acciones socialmente relevantes. ¿Cómo se hace eso? Se hace no de una manera atomizada o de una manera individual, sino que se hace a través de una unidad de un proyecto de extensión. Compromiso es el nombre de las prácticas socioeducativas en la universidad, con lo cual existe naturalmente un espacio de aprendizaje y un espacio de intercambio dentro de la práctica socioeducativa. Por eso no entendemos la acreditación de una actividad individual promovida desde la persona, sino desde un espacio de trabajo, desde un espacio formativo que es un proyecto de extensión universitaria. Después vamos a profundizar un poquito más sobre este punto. En la siguiente slide lo que podemos ver es lo siguiente. Existen diversos tipos de proyectos, ¿sí? Y los proyectos pueden ser clasificados de muchas maneras, pero fundamentalmente ahora vamos a elegir la clasificación por objeto, por el objeto principal del proyecto. Así tenemos como, por ejemplo, proyectos de impacto ambiental, proyectos de inversión o económicos, proyectos de impacto social. No necesariamente un proyecto de impacto ambiental va a ser también de impacto social. Por ejemplo, la construcción de, no sé, me ocurre un sistema de agua o de cloacas es un proyecto de impacto ambiental, pero no es un proyecto de contenido social, sino que es una mejora de infraestructura y de obra pública. Entonces, existen algunas pequeñas diferencias y dentro de los proyectos de impacto social, nosotros podemos construirlos, podemos diseñarlos y formularlos con diferentes metodologías y herramientas. En Compromiso Social Estudiantil elegimos una, que es la matriz de marco lógico, que también se sigue para becas SEU, para proyectos con financiamiento de CPU, etc. Pero existen, y es importante esta aclaración inicial, otras metodologías con las cuales podemos construir proyectos de extensión y proyectos de impacto social, como PMI, la guía de investigación y acción participativa que usa extensión crítica, la planificación social, entre otros. ¿Por qué es importante esta aclaración inicial? Porque cuando es nuestra primera vez que nos acercamos a un proyecto de extensión y que intentamos diseñarlo y formularlo, es importante saber cuál es nuestra cajita de herramientas, porque adentro va a haber una composición determinada y si nos acercamos a otro tipo de proyectos o nos acercamos a otras metodologías para proyectos de impacto social, vamos a tener otra cajita de herramientas. Como estudiantes, como profesionales, como profes, es importante tratar de conocer la mayor cantidad posible de herramientas, porque eso nos va a permitir tener una riqueza conceptual que al momento de abordar el territorio nos va a permitir conocer cuáles son las mejores herramientas para trabajar. En la siguiente slide vamos a empezar a puntualizar entonces, haciendo el foco en proyectos de impacto social con la guía metodológica de matriz de marco lógico, vamos a encarar la formulación y el diseño de un proyecto de compromiso social estudiantil. Como les comentaba, compromiso es una práctica socioeducativa, entonces tiene objetivos específicos como práctica, que exceden al proyecto, al objetivo del proyecto en sí. Nosotros cuando buscamos una práctica socioeducativa, además del intercambiar con la comunidad y de establecer una solución concreta, lógica y certera, además de eso, como docentes cuando diseñamos el proyecto, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un acto de un aprendizaje situado o territorial, de un espacio de formación pedagógico no tradicional o no formal, como es el espacio al que estamos tradicionalmente acostumbrados del pizarrón y el aula. Entonces también es importante que como profes entendamos esto cuando vamos a construir el proyecto.
Como estudiantes, cuando venimos a un proyecto, también es importante participar desde el inicio de la formulación, porque la mirada que tenemos como estudiantes es diferente de las miradas que vamos transitando a lo largo de las responsabilidades que tenemos en la vida. Y las organizaciones que participan con nosotros también es importante que estén desde el inicio en la planificación y en el diseño, porque son quienes mejor conocen la realidad, porque además son quienes nos van a poder decir cuál es el problema real que tienen, y nosotros como universidad podremos ver, esto también es importante decirlo, desprendernos de algunos conceptos teóricos o de algunos conceptos aprendidos, digamos, en la tradición académica. En los proyectos de extensión, digamos, no es mi parecer, sino que existe, digamos, personas mucho más importantes que hablan de esto y dicen que hay un sujeto que aprende y un sujeto que enseña, pero no de manera única, sino que todos somos a la vez sujetos que aprendemos y sujetos que enseñamos dentro de los proyectos de extensión. Es decir, que nos debemos despojar de esa por ahí, yo si vengo a la universidad sé todo, e intentar construir dialógicamente. A veces las organizaciones sociales nos ponen en ese espacio o esperan de nosotros, o dicen, bueno, a ver qué tiene la universidad para decir, y creo que también es algo que debemos romper para que se produzca, digamos, una acción sinérgica en el momento de realizar el proyecto. Pero vamos a entrar como más a lo concreto, de bueno, estamos como hablando, y bueno, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo tengo un papel, tengo un lápiz? ¿Qué hago ahora? ¿Cuál sería el camino? Y bueno, ahí en la siguiente slide, Naya, si querés vos continuar. Sí, sí, ¿se me escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, como dijo Jessica, nosotros hoy vamos a explicar cómo construir desde un lugar más bien metodológico un proyecto para compromiso social estudiantil. Nos basamos, por supuesto, en el programa y en la forma en que se construyen los proyectos para el programa, pero esto, digamos, poder comprenderlo también les va a servir para ustedes formular otros proyectos. Después, si ustedes quieren, como dijo Jessica, existen otras metodologías, pero esto les va a dar una base. Si nunca construyeron un proyecto de extensión, les va a dar una base para poder construir un proyecto que sería genial que puedan sumarlo a compromiso, pero también para tener una idea de cómo hacerlo en otros ámbitos. Lo primero que tenemos que entender es que la metodología de marco lógico es una herramienta que se utiliza para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. O sea que lo usamos en toda la etapa del proyecto, digamos, durante toda la vida del proyecto. Su énfasis está centrado principalmente en la orientación por objetivos. Ya vamos a ver después que, digamos que la base de un proyecto marcado en el marco lógico va a ser un objetivo general que nosotros vamos a tener definido después de ciertos pasos que hemos seguido antes. Esta, digamos, herramienta lo que nos va a permitir es preparar, formular el proyecto de manera lógica, digamos, que tenga un plan de ejecución. Y también nos va a ayudar a obtener la información necesaria para la ejecución, el monitoreo y la evaluación de ese proyecto. Vamos a ir viendo las distintas etapas del proyecto, pero, como podemos ver, digamos, nosotros lo que tenemos que hacer primero es identificar los problemas y soluciones. En un segundo lugar vamos a tener la matriz de marco lógico, que es como todo, la base del proyecto, y luego tenemos que poder medir todo aquello que nosotros planteamos a lo largo de la matriz de marco lógico. Vamos a ir paso por paso, digamos. Entonces dijimos que lo primero que hacemos es identificar los problemas y las soluciones, digamos. En esta etapa lo que tenemos que hacer es analizar la situación que existe, que tenemos frente a nosotros, para poder crear una visión de la situación. Y así poder seleccionar aquellas estrategias que vamos a ser las que aplicamos para conseguir los objetivos. Esto lo vamos a hacer de distintas maneras, no hay una sola forma en que nosotros vamos a analizar la situación, sino que lo vamos haciendo de distintas maneras. Primero que nada, un punto importante es el análisis de los involucrados. Porque acá lo que nosotros vamos a hacer
es, digamos, situarnos en el territorio y poder estudiar o poder analizar a cualquier persona o grupo o organización, digamos, con la que vamos a trabajar, que pueda llegar a tener un vínculo con ese proyecto que nosotros tenemos pensado. En general uno arranca como con una idea de algo que tiene ganas de hacer, después nosotros le vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto a eso, pero uno arranca como con una idea. Esa idea todavía es como una nube que uno tiene ahí dando vueltas, y entonces uno va, se sitúa en el territorio y dice, bueno, estas son las personas que quizás podrían participar de este proyecto. Entonces lo que hacemos es un análisis de todas esas personas u organizaciones. Este análisis lo que nos va a permitir a nosotros es optimizar, digamos, los beneficios sociales que podemos obtener con el proyecto y a limitar aquellos impactos negativos que pudiéramos tener. Porque si nosotros vamos con una idea que a lo mejor puede ser muy buena, y nos encontramos, y directamente la aplicamos sin mucho conocimiento sobre las personas involucradas o las organizaciones involucradas, podemos encontrarnos con que a lo mejor esas personas o esas organizaciones no, en realidad no tenían ese problema, pero tenían otros. Entonces es importante poder primero situarnos en el territorio. En un segundo lugar, lo que vamos a hacer es un análisis del problema. Una vez que ya nos situamos en el territorio, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los, digamos, los problemas principales que encontramos en ese territorio para poder pensar cómo poder abordarlos, digamos. Tenemos que ver, o sea, siempre en un territorio van a haber muchos problemas, uno supone, ¿no? O sea, porque uno nunca va, es muy difícil que nos encontremos con un problema central, algo específico, y eso es algo que se quiere tratar. Generalmente van a haber distintos problemas. Entonces uno lo que tiene que hacer en este punto es poder definirlos y poder decidir, digamos, qué va a analizar de todos, qué problema va a tomar de todos esos. Y también es importante ver cuáles son las causas de esos problemas que uno va definiendo, digamos. Ya en una tercera etapa, cuando ya estuvimos con los involucrados, cuando ya pudimos identificar un problema, pasamos al análisis de objetivos. Acá lo que vamos a hacer es ya describir una situación futura a la que deseamos llegar, digamos, una vez que esos problemas se han resuelto. O sea, lo que nosotros hacemos es convertir todos esos problemas en soluciones, digamos, y poder expresarlos de una manera positiva. Vamos a ver después, cuando veamos bien lo que es la matriz de marco lógico, cómo construimos un objetivo general y todos los objetivos específicos. Luego pasamos a identificar las alternativas de solución, que básicamente lo que hacemos es proponer ciertas acciones que podemos llevar a cabo nosotros desde el proyecto para poder lograr el objetivo y de esa manera resolver el problema. Una vez que tenemos más o menos, digamos, algunas alternativas de solución, que más o menos las pudimos formular, lo que tenemos que hacer es buscar la o las alternativas óptimas para la solución de ese problema, para alcanzar ese objetivo, digamos. Entonces vamos a seleccionar, acá lo que tenemos que ver es de seleccionar aquella alternativa, no solamente que sea la más factible en términos económicos, técnicos, jurídicos y demás, sino también la que sea más eficiente y más eficaz, porque a lo mejor entre varias opciones que son factibles, existen varias opciones que a lo mejor se pueden llevar a cabo, pero tenemos que elegir también la más eficiente y eficaz. Es importante este análisis. Y por último, vamos a hacer, una vez que ya tenemos todos estos pasos realizados, pasamos a lo que es la estructura analítica del proyecto. Ya cuando seleccionamos nuestra alternativa, lo que vamos a hacer es, digamos, construir lo que va a ser como una especie de esquematización de lo que después va a ser nuestro proyecto. Una vez que ya estamos como con todo esto realizado, ya tenemos bien identificado el problema, ya tenemos un pequeño esquema de lo que va a ser nuestro proyecto, pasamos propiamente a lo que se denomina la matriz lógica. Perdón, me estaba adelantando. Nosotros queríamos mostrarles cuáles son, digamos, todos los puntos que tenemos en los proyectos de CFE relacionados a todo lo que venimos hablando.
Nosotros en Compromiso Social Estudiantil siempre nos parece importante que lo primero que tengamos sea un resumen del proyecto. O sea, todo esto también está establecido por la normativa, digamos, pero fue una normativa que se discutió un montón y que, digamos, luego de varias discusiones y demás, se llega al punto de que estos son los campos más importantes que se consideran para un proyecto de extensión encuadrado en lo que bien dijo Jessica, es una práctica socioeducativa. En primer lugar, un resumen del proyecto, que acá lo que vamos a poner es una breve descripción del proyecto. No hace falta que sea algo muy largo ni nada, sino una breve descripción de lo que nosotros planteamos en este proyecto. En un segundo lugar vamos a tener los antecedentes, que los antecedentes, digamos, son todos aquellos, acá puede ser que estemos hablando de un proyecto que se viene ejecutando hace mucho tiempo, o puede ser un proyecto que nunca se llevó a cabo, pero que ya se viene trabajando con la organización desde otro lugar. Entonces, todos esos antecedentes son importantes porque enriquecen al proyecto y si alguien alguna vez los lee o si alguien va a poder ver de dónde surge esta idea, este proyecto, o si efectivamente a lo mejor se viene llevando hace mucho tiempo y se fue, digamos, enriqueciendo a lo largo del tiempo. Luego vamos a pasar a la descripción del contexto social. O sea, acá es muy importante porque si bien dijimos, todos los proyectos tienen que encontrarse situados. O sea, no estamos hablando de un proyecto que va a situarse sobre la nada, sino que se va a llevar a cabo en una determinada organización y en un determinado territorio. Y esa elección de esa organización o ese territorio no es aleatoria. Entonces nosotros tenemos que describir cuáles son las características del contexto en el cual nos encontramos. Asimismo, vamos a hacer una descripción de los destinatarios directos, quiénes van a ser aquellas personas que se van a beneficiar de este proyecto. Es importante poder describirlos y describir la situación. No hablamos de descripciones específicas, o sea, hablamos de descripciones más bien generales. También vamos a acá plantear la identificación de la problemática, o sea, cuál es aquel problema que, siguiendo quizás los pasos que hemos visto recién, nosotros pudimos identificar en ese territorio, y que son los problemas que vamos a abordar en el proyecto. También la fundamentación del rol de la contraparte, es decir, aquella organización, que ya sea, puede ser una organización formalizada, una organización no formalizada, que trabaja con nosotros en conjunto con el proyecto, hablemos de un centro vecinal, o de una escuela, de un partido educativo. Vamos a fundamentar por qué trabajamos con esa organización y no con otra, y cuál va a ser el rol que va a cumplir esa organización a lo largo de nuestro proyecto. También una descripción general de la conformación del equipo. Acá es lo mismo, hablamos de una descripción general. ¿Quiénes van a ser las personas que van a conformar este equipo? No hace falta describir el nombre específico de cada uno, sino más bien que se va a trabajar a lo mejor con médicos, que vamos a trabajar esto, o con odontólogos, o que va a haber un equipo interdisciplinario conformado por médicos, odontólogos, psicólogos, de manera genérica. No hace falta porque también puede suceder que a lo largo del desarrollo del proyecto se sume gente o gente que no pueda terminar. Entonces no hablamos de nombres claros. Luego es muy importante establecer el perfil del estudiante con el que vamos a trabajar en este proyecto. Porque, digamos, una vez que está formulado el proyecto, los estudiantes buscan esos proyectos para poder sumarse a los proyectos y trabajar en conjunto con el equipo. Y ese perfil del estudiante siempre tratamos de que sea bastante conciso, para que el estudiante sepa, yo en este proyecto sí puedo estar, porque tengo conocimientos para aportar, porque hay algunos proyectos que estamos hablando que son multidisciplinarios y a lo mejor trabajan con estudiantes de todas las unidades académicas, hay otros proyectos que trabajan específicamente con una cátedra. Entonces es importante, así como también tratar de fijar días y horas en que uno va a trabajar, porque bueno, como sabemos, los estudiantes tienen horas de cursado, que muchas veces son muchas, entonces un estudiante tiene que saber a qué se está comprometiendo cuando ingresa a un proyecto, y es mucho mejor para no tener que abandonar a lo mejor en el medio. Luego, espacio y formación de capacitación, cómo nos vamos a capacitar, cuáles son los espacios que tenemos para capacitarnos antes de ir al territorio, las estrategias de sistematización y registro,
cómo vamos a sistematizar los resultados, cómo vamos a registrar las cosas que están sucediendo a lo largo del proyecto. Es muy importante llevar una estrategia de sistematización y registro, porque muchas veces después uno va, hace las cosas y luego quedan en la nada o se olvida, cuando después tiene que poder medir qué fue lo que sucedió durante el proyecto, se olvida, porque los proyectos, la mayoría duran un año, y uno pasa un año realizando actividades que a lo mejor si no las va sistematizando y registrando, uno se olvida. Y por último, aquellos resultados que deseamos alcanzar con este proyecto. Ahora sí, ya pasamos a lo que es propiamente la matriz de marco lógico para proyectos en general, y bueno, en este caso en particular de compromiso social estudiantil. Lo primero, sobre la base que partimos, es sobre un objetivo general. El objetivo general es importante que tengamos en cuenta que es uno solo, o sea, un solo objetivo, que se plantea de manera muy abarcativa, o sea, no es, a diferencia del objetivo específico, es algo que es muy abarcativo de todo lo que nosotros queremos lograr a través de este proyecto que llevamos adelante. También es importante tener en cuenta que estamos hablando ahora de un objetivo que tiene que tener una característica cualitativa, o sea, no hablamos todavía de referencias numéricas, ya más adelante cuando hablemos de cómo medir vamos a pensar en referencias numéricas. Por ahora solamente estamos hablando de un planteo cualitativo. Y es importante, por lo menos para proyectos de compromiso social estudiantil, tener en cuenta que son objetivos que se tienen que poder lograr, es un objetivo que se tiene que poder lograr en un plazo máximo de un año. O sea, hay proyectos que duran menos tiempo, pero el plazo máximo de un proyecto de compromiso social estudiantil es un año. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque a lo mejor nosotros tenemos ideas muy buenas y muy geniales, pero no las vamos a poder lograr en un año. O sea, tenemos que ser realistas al momento de plantear un objetivo. Si no, si ya lo arrancamos de una base realista, lo más probable es que nuestro proyecto fracase, por decirlo de algún modo. Luego tenemos los objetivos, es importante cómo definimos un objetivo. Como dijimos, el objetivo general es cualitativo, generalmente se define, a ver si tengo acá el cuadrito, no. Generalmente está definido o sea, siempre está definido primero con un verbo, que ese verbo puede ser, no sé, distintos. Apoyar, aconsejar, compartir, interactuar, generar, no sé. Pero siempre va a ir primero con un verbo y luego con la acción, digamos, que vamos a realizar. Luego pasamos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos ya van a ser más de uno, pueden ser muchos, todo va a depender de cuál, digamos, de cuántos sean necesarios, no hay un estándar establecido para objetivos específicos, y sirven, es importante sí, que todos los objetivos específicos deben servir para conseguir el objetivo general que nos planteamos, están íntimamente relacionados. Van a ser, como les decía, pueden ser tantos como se consideren necesarios para lograr ese objetivo general, y es muy importante en este punto poder tener un total conocimiento de la organización, la comunidad con la que nosotros vamos a tratar. Porque, digamos, si no tenemos un buen conocimiento, luego nuestro proyecto no va a poder lograr esos objetivos si no trabajamos primero en todo lo otro, que era reconocer el problema, reconocer, digamos, quiénes son los participantes y demás. Sin embargo, hay algo que puede suceder en este punto, que es que nosotros definimos esos objetivos y luego sucede como una retroalimentación con la organización y podemos modificarlos. Pero siempre es importante que esta parte se formule de manera fuerte en este punto y no, o sea, siempre vamos a ir evaluando nuestro proyecto a lo largo del tiempo, pero cuanto más conocimiento y cuanto más hayamos tenido de estudio de la organización y del problema, mejor planteados van a estar nuestros objetivos. Luego pasamos a las actividades. Las actividades son las tareas, digamos, las acciones que vamos a llevar adelante
en el territorio, ya situados en el territorio, para lograr el cumplimiento de los objetivos que nos planteamos. Cada actividad va a estar relacionada con una meta. Ya vamos a ver bien qué son las metas, pero es importante tener en cuenta. Cuando terminemos el proyecto vamos a ver que todo va concatenado con todo. Una vez que ya, digamos, tenemos todo el planteo realizado, que ya tenemos los objetivos, que ya tenemos las actividades que vamos a llevar a cabo y demás, necesitamos, para saber si nuestro proyecto cumplió o no con esos objetivos, poder tener medios de verificación de esos objetivos, digamos. Entonces, arrancamos primero definiendo qué es un indicador. Un indicador va a plantearse como una escala numérica para medir el cumplimiento de un objetivo. Como les decía recién, funciona a modo de cadena, digamos, porque acá vamos a estar midiendo el logro del objetivo que definimos antes. Entonces, ¿cómo definimos un indicador o qué consideraciones tenemos que tener en cuenta al momento de definir un indicador? Primero que nada, el indicador tiene que precisar el objetivo. Por ejemplo, digamos, yo tomando un ejemplo de un proyecto que se ejecutó adelante que se llevó adelante en Compromiso Social Estudiantil, y de hecho la directora es Jessica, les ponía un ejemplo para que puedan entenderlo mejor. Si el objetivo que nosotros planteamos es realizar un relevamiento o mapeo telefónico de comercios y prestadores de servicios de Córdoba, el indicador va a tener que estar relacionado con ese relevamiento o mapeo. Si no está relacionado, entonces no vamos a poder utilizarlo, digamos, vamos a tener que buscar un indicador mejor. En segundo lugar, el indicador debe ser siempre una escala numérica. O sea, si seguimos hablando, por ejemplo, de lo que es el relevamiento o el mapeo, ese indicador va a tener que tomar en cuenta la cantidad de relevadores, de localidades abarcadas o de comercios relevados, por ejemplo. Siempre tenemos que hacer referencia a una escala numérica. Por otra parte, el indicador tiene que ser, bueno, económico o asequible, es una palabra quizás mejor para definirlo, que esto hace referencia a que el costo de ese indicador, digamos, o de lograr ese indicador, tiene que ser ínfimo con relación al beneficio que nos va a brindar. O sea, no nos tiene que costar mucho lograr su ejecución. Tiene que ser oportuno, esto quiere decir digamos, que el indicador tiene que realizarse en el momento adecuado para obtener los resultados deseados. Si un indicador no se realiza en el momento que necesitamos, tampoco va a ser factible, digamos, o sea, tampoco va a ser un buen indicador para nuestro proyecto. Es importante evitar los promedios cuando hablamos de indicadores. Digamos, un promedio no nos va a permitir observar realmente cómo se comportan los datos, porque, o sea, un promedio es algo que no es específico, sino que es más genérico, podría ser una cosa o podría ser otra. Entonces, es importante que evitemos los promedios. Y por último, algo que no está acá en la filmina, pero que también es importante, es que un indicador tiene que ser fácil de graficar, ¿no es cierto? Porque más allá del dato numérico que obtengamos, lo ideal es que podamos graficar, o sea, que podamos tener una gráfica que resuma el avance y que esta gráfica sea, digamos, fácil de obtener y de comprender. Cuando un indicador está mal medido, mal definido, porque nos puede pasar que un indicador no lo logremos definir bien. Entonces, cuando un indicador, ¿qué puntos nos marcarían que un indicador está mal definido? Primero, como dijimos, cuando no está relacionado con el objetivo. O sea, si lo principal es que el indicador tiene que estar relacionado con el objetivo. Si no está, es porque está mal definido. Por ejemplo, como siguiendo más o menos con esta lógica de este proyecto que les contaba, si el objetivo es dar visibilidad y presencia digital a pequeños y medianos comerciantes locales, y el indicador es número de capacitaciones brindadas, el indicador no va a estar bien definido. Porque si bien en el proyecto seguramente vamos a brindar capacitaciones
y seguramente también vamos a medir cuántas capacitaciones damos. En este caso, ese indicador no va de la mano con ese objetivo que estamos planteando. También, por ejemplo, cuando el nombre no es específico. Si decimos indicador de georreferenciación digital, hablando de este mismo, teniendo en cuenta este mismo objetivo. Ahí hablamos de la intención de digamos, de georreferenciar y demás, pero no estamos diciendo cómo vamos a medir, digamos, si vamos a medir en cantidad de comercios, o con un porcentaje, o cómo vamos a medir, digamos, ese impacto de la georreferenciación en ese territorio con el que estamos trabajando. También cuando en el nombre de este indicador tenemos un dato numérico. Acá, digamos, o sea, el indicador nunca va a tener un dato, o sea, un dato numérico, por ejemplo, elevar el 25% la venta de comercios locales. Porque acá ya nos estamos adelantando y estamos hablando de una meta. Cuando veamos la meta, vamos a ver que ahí sí hablamos de un número específico, entonces no estaríamos hablando de un indicador, sino de una meta. Y por último, cuando el nombre no habla de cómo se realiza la medición del indicador. Por ejemplo, decimos mejorar la presencia digital a pequeños y medianos comerciantes locales. Pero acá no estamos hablando cómo, digamos, cómo vamos a medir esa mejora, sino que estamos hablando de quizás una intención, pero no decimos cómo lo vamos a hacer, entonces ese indicador no está correctamente formulado. Nadia, un segundo. Fíjate de ocultar, apreta ocultar porque no les deja leer a los profes la última parte de la barra. Ahí es pertinente justo una pregunta que después la vamos a ir leyendo al final, pero sobre Guaira, Luciana pregunta si sí o sí debe ser económico el indicador o de rentabilidad, pregunta Luis Luna. Voy a hacer una pequeña aclaración conceptual. Cuando decimos que un indicador en realidad, como decía Nadia, debe ser asequible, es decir, fácilmente de construir. Eso hace al sentido económico, que es como tradicionalmente está puesto en los manuales. No hace el sentido de referencias monetarias o referencias a rentabilidad. Recordemos que estamos hablando de proyectos de impacto social en este caso. Entonces, cuando hablamos de un proyecto tiene que ser fácilmente conseguible. Si yo tengo que destinar mucho esfuerzo a construir ese indicador, mucho tiempo, muchas personas trabajando, bueno, tengo que elegir otro indicador más fácilmente de hacer o de medir o de recolectar, y por eso quizás la mejor palabra, decía Nadia, es asequible en vez de económico. Si yo, siguiendo este ejemplo que Nadia da, del objetivo de disminuir la brecha digital en los pequeños comercios de Córdoba. Tenemos un indicador dado por la cantidad de comercios relevados, bueno, ¿es fácilmente asequible? Sí. Ahora, si yo digo la cantidad de comerciantes, propietarios de esos comercios u oficios que tienen 53 años y cumplen en el mes de agosto de cada año, y bueno, es muy difícil. Entonces, ¿es mi mejor indicador? ¿Es asequible? Bueno, en ese caso no, y debemos buscar otro. Perdón, Nadia, puedes continuar. No, está bien. Bueno, ahora pasamos sí a lo que son las metas. Las metas son, como dice acá la pantalla, el valor numérico deseado en la escala de un indicador. Es decir, digamos, aquel valor del indicador que yo quiero lograr alcanzar cada vez que yo evalúo ese indicador. O sea, es lo que yo quiero lograr alcanzar con la ejecución del proyecto. ¿Cómo yo defino una meta? Las metas, primero que nada, tienen que proponer el esfuerzo máximo de la organización. O sea que debemos, digamos, promover el logro del objetivo de una manera desafiante, por supuesto alcanzable, pero siempre con el máximo esfuerzo posible, digamos. O sea, nuestros indicadores no pueden ser, si nosotros sabemos, supongamos, estamos pensando un proyecto y sabemos que seguro vamos a alcanzar, porque más o menos lo estudiamos todo, una X, por ejemplo, siguiendo este ejemplo que poníamos, seguro vamos a alcanzar 30 relevadores.
Pero entonces no vamos a poner 30, porque ya sabemos que más o menos entre los que venimos charlando ya tenemos 30. Tenemos que buscar una meta que realmente sea desafiante, dentro de lo alcanzable, pero que pueda, digamos, ponernos en un lugar de desafío. Por otro lado, las metas tienen que ser valores numéricos siempre. Por ejemplo, 37 relevadores, 50 relevadores o 90% de comercios, una cosa así. O sea, siempre tienen que ser, ya sea en porcentaje o en un número fijo, pero siempre tienen que establecer valores numéricos. La meta siempre tiene que ir acompañada de un periodo y una fecha de cumplimiento, digamos. O sea, no es que nosotros podemos fijar una meta sin fijar un periodo. O sea, porque si no, tranquilamente, o sea, no es lo mismo 50 relevadores en, no sé, sin fijar un tiempo a 50 relevadores en el plazo de un año o de 6 meses. Siempre tenemos que fijar la meta anclada a un periodo de tiempo. Por otra parte, las metas pueden tener distintos horizontes de tiempo de evaluación, teniendo en cuenta lo que dijimos. A ver, un indicador quizás pueda medirse de manera mensual, otro indicador de manera anual. Eso va a depender de cómo está estructurado nuestro proyecto. No hay un plazo fijo especificado para medir, digamos, un indicador. Y las metas, por último, se definen utilizando criterios de comparación. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo, digamos, representa un dato numérico que queremos alcanzar, como con el proyecto, sino también que puede representar algo que deseamos lograr teniendo en cuenta, o sea, comparativamente, qué tan lejos o cerca estamos del nivel deseado. Eso más o menos serían los puntos importantes para definir una meta. Luego también podemos cometer errores al definir una meta. Algunos errores que podemos mencionar, por ejemplo, podría ser olvidar colocar el número, cantidad o porcentaje que se desea alcanzar. Por ejemplo, si en el caso que más o menos veníamos planteando, decimos disminuir la brecha digital entre comerciantes de Córdoba. Pero acá no estamos diciendo, digamos, cuánto, en qué medida, un número, un porcentaje, o sea, simplemente estamos hablando de disminuir, y eso se asemeja mucho más a un objetivo que a una meta. Luego, poner un deseo cualitativo en vez de una meta, digamos. O sea, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del proyecto que seguimos mencionando, si nosotros queremos decir que lo que buscamos es facilitar las decisiones de compra y consumo de los consumidores en la ciudad de Córdoba. O sea, en este caso, sí, queremos lograr eso, pero no estamos indicando, lo estamos indicando de manera cualitativa, no estamos indicando un número que nos marque cómo vamos a medir. Y por último, digamos, otro error que puede suceder es tener un indicador numérico y poner la meta en porcentaje o viceversa, digamos. O sea, siempre tenemos que tratar de, o sea, tiene que estar relacionado el indicador, la meta tiene que estar relacionada con el indicador. Si el indicador no se puede medir en porcentaje, porque lo planteamos de cierta manera, tenemos que medirlo en número. Y por último, bueno, lo que veníamos diciendo, los indicadores, los objetivos y las metas, ¿están relacionados? Sí, están íntimamente relacionados. Si no están relacionados es porque hubo un error en el momento en que formulamos esa matriz, digamos. Funcionan como en cadena y funcionan como cascada. Una cosa que siempre dice Jessica y que siempre, digamos, resaltaba, porque hemos generado muchos proyectos dentro del programa, es que si yo leo de arriba para abajo y de abajo para arriba, todo tiene que tener lógica. Si no tiene una lógica, o sea, si yo leo desde los objetivos hasta las metas, tiene que haber una lógica porque yo, digamos, planteé los objetivos y esas son las metas que pretendo lograr. Pero a su vez, si yo leo desde las metas hacia el objetivo, también tiene que haber lógica porque con esas metas yo tengo que poder lograr ese objetivo que planteé en un primer momento. Ahora lo que vamos a hacer son algunas consideraciones específicas de proyectos que acreditan compromiso social estudiantil. Para que ustedes lo tengan en cuenta,
porque la idea de todo esto sería que quizás salgan proyectos para compromiso social estudiantil acá en esta usina de proyectos. Primero que nada, que los proyectos siempre tienen que estar dirigidos por un docente de la universidad. Docente hablamos en cualquier nivel, no es necesario que sea un titular de cátedra ni nada. O sea, puede ser cualquier docente en cualquier nivel de la universidad. Pero siempre tiene que haber un director docente. Por otra parte, para cumplimentar con el requisito, los estudiantes tienen que inscribirse en los proyectos de extensión aprobados en el gestor web de compromiso social estudiantil. Debido a una cuestión normativa, todos los proyectos que acreditan compromiso social estudiantil deben hacerlo a través del gestor web. Si ustedes no se inscriben a través del gestor web, no van a poder tener acreditado ese requisito, porque además el gestor web está relacionado con el sistema guaraní. Es decir, que cuando ustedes, digamos, cumplen con las horas y el director docente o la directora docente los acreditan y acreditan su participación, a través de un informe final, esa acreditación impacta de manera directa en el sistema guaraní. Por otra parte, se tienen que acreditar al menos 30 horas de participación efectiva en territorio y una asistencia obligatoria al menos al 80% de las actividades del proyecto. Si bien la mayoría de los proyectos exceden las 30 horas en territorio, es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de esas 30 horas, hablamos de 30 horas de impacto efectivo en el territorio. Cuando hablamos de la virtualidad, siempre mencionamos esto, o sea, muchas veces, muchos proyectos se llevaron a cabo de manera virtual y no presencial durante la pandemia, pero el tiempo que se computaba era el tiempo que efectivamente uno impactaba en ese territorio. Y cuando hablamos de manera presencial, es el tiempo que uno está efectivamente en el territorio. No el tiempo que utilizamos para capacitarnos, no el tiempo que utilizamos en el transporte y demás. Y también tenemos que asistir al menos al 80% de las actividades del proyecto, porque como bien les digo, muchas veces sucede que hay proyectos que exceden las 30 horas, pero no estaría cumplimentado el requisito si no participamos de al menos a un 80% de las actividades. Es importante que lo tengan en cuenta cuando lean un proyecto al que quieren participar y vean cuánto tiempo van a durar las actividades, durante qué periodo se van a llevar. Y por último, es importante mencionar que todos los roles están acreditados en el compromiso social estudiantil. ¿Por qué? Porque acá hay una participación activa de todas las partes. Es la primera vez, digamos, que de manera institucional se otorga una certificación también a las organizaciones y también a los actores extrauniversitarios que participan del proyecto. Porque esos actores extrauniversitarios y esas organizaciones participan de inicio a fin, porque si no, no estaríamos hablando de una actividad en el marco de compromiso social estudiantil, porque esa organización tiene que al final del proyecto elaborar un informe final teniendo en cuenta todo lo que se llevó a cabo, que va de la mano con el informe final que elabora el director. O sea, tanto el director como la organización tienen que presentar un informe final. Entonces, esa participación activa por parte de la comunidad en la que nos situamos para realizar el proyecto, también está certificada. Por último, algo que queríamos aclarar con Jessica, que nos parecía importante dejar claro, es que un proyecto es una unidad integrada, digamos. Es decir, que digamos, la ejecución y durante la finalización de este proyecto tiene que haber una retrospectiva con la organización. Teniendo en cuenta lo que les dije en el informe final, todo tiene que, o sea, no hablamos de un proyecto donde hablamos de actividades dispersas o actividades, sino que todo trabaja de manera integrada. Desde el planteo de los objetivos, desde la identificación de la problemática hasta el informe final, todo eso forma parte de una unidad. Entonces no podemos, por eso también, esto también va relacionado con el 80% de las actividades en las que tiene que participar un estudiante, porque no hablamos de actividades sueltas, no es que yo participé un rato acá, un rato allá, y ya está. O sea, hablamos de un proyecto que tiene un inicio y que tiene un fin, y que durante todo ese periodo va, digamos, con todos sus integrantes,
lo van llevando a cabo de manera pensada y de modo tal que todo se termina reflejando en un informe final donde evaluamos si fuimos buenos identificando la problemática, si fuimos concretos al momento de generar los objetivos o no. También puede suceder que no, entonces con la organización decimos, no, la verdad que no logramos cumplir los objetivos, quizás podríamos trabajar en esto para el año que viene, volver a hacer otro proyecto donde sí logremos cumplir los objetivos, o sí los cumplimos y queremos ampliar, ahora podemos cumplir estos objetivos, podemos abarcar otras problemáticas más, etcétera, etcétera. Pero todo va de principio a fin. Por último, queríamos hacer otra actividad, Jessy. No sé si querés dirigir vos esta parte, así yo puedo. Bueno, Nadia, muchas gracias. Ahora vamos a hacer una actividad más y la idea nuestra es, a partir de todas las preguntas que están surgiendo en el chat, que ahí seguramente Bárbara ha estado recogiendo, ir intercambiando con ustedes en respecto a las inquietudes y a los intereses que tiene en este momento la sala para poder ver a dónde hacer foco. Normalmente cuando damos matriz de marco lógico suele ser seminarios de 2 días, o sea, la verdad que es un tema complejo y que tiene mucha profundidad, pero sin lugar a dudas queríamos dejar una herramienta que concretamente pudiera servir para quien está empezando a hacer un proyecto o quien ya viene haciendo proyectos, ver de qué manera puede mejorar en su formulación, porque eso implica también mejorar en los resultados que conseguimos construir entre todos. Vamos a hacer una dinámica más ahora, en este segundo momento vamos a entrar de nuevo a menti.com. Ahí en el chat vamos a poner el código, que el código es 30726353, y vamos a votar algo, dado que somos personas que nos gusta, digamos, romper a veces un poco con la monotonía, digamos, de la charla, nos gustaría hacerlo, digamos, de forma más presencial, pero bueno, en este caso la virtualidad nos va a acompañar igual. Hay unas preguntitas ahí sobre presencialidad y virtualidad que ya vamos a abordar. Lo que les pedimos es que voten sobre qué les gustaría a ustedes hacer un proyecto de extensión. Y existen categorías y bueno, cada uno está poniendo ahí qué es lo que le gustaría hacer. A ver. Espera, que no me faltó. No te cargan los ítems, pero estoy segura que quienes están votando están eligiendo un nombre de un ítem o no. A ver. Ahí recién aparecen. Ahí aparecen visibles, sí. Bien, sí, ahora vamos a pegar ahí el código. Bien, Nadia, fíjate si podés pegar el código de la slide. Bueno, dame un segundito que... Ahí va. Ahí lo copio. Es. Hola, perdón, ¿podrían explicar brevemente a qué se refiere con derechos humanos? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre salud o educación? Sí, tenemos estas líneas que proponemos como disparadores, más bien, más que otra cosa. Tanto BKSAU como Compromiso Social Estudiantil tiene 9 líneas metodológicas, 9 líneas de acción temáticas en las cuales puedes inscribir un proyecto. Ciudadanía y Derechos Humanos hace referencia a proyectos que, por ejemplo, tenemos uno del Observatorio de Derechos Humanos, otro que se hacía con cárcel, otro que se hacía sobre consultorios jurídicos. Esos son los estilos de proyectos que incluís en la línea de ciudadanía y derechos humanos. Ah, genial, gracias. De nada. Tenemos 9 líneas, pero la idea era como un disparador, ver en 3 o 4 de las que suelen salir más frecuentemente y ver qué iba votando la gente.
como una dinámica de interacción. Tenemos también otras líneas de impacto ambiental, de educación, trabajo. La verdad que son bastantes las posibilidades de inscribir proyectos de extensión. Bueno, miren, Puedo sumar alguna. Puedo sumar, por ejemplo, impacto ambiental, estaría bueno. A ver si. El que ya eligió una, ¿lo dejamos votar de nuevo? Sí, sí, pueden votar de nuevo. ¿El coordinador está votando? Bien, reciclaje, pone ahí Sonia, eso sería impacto ambiental, bueno, educación, innovación tecnológica. Hay varios, en el chat también están completando. Bueno, la idea de este espacio era ahora propiciar, digamos, que ver más o menos que hay muchas temáticas en donde se nos puede ocurrir poner un proyecto y lo que digamos, nos gustaría es, a partir de los disparadores que han surgido, Barbie en la sala, en el chat, no sé si quieren levantar la mano o Barbie querés vos leer, que nosotros podamos ir charlando cuáles son los intereses. Algunos tienen intereses más metodológicos y otros son más de aspectos prácticos, pero vamos a ir intentando resolverlos entre todos. Veo mucho interés en proyectos relacionados con la educación. Y a su vez, por lo que veo, hay participantes en este seminario que ya justamente se han involucrado en lo que es la extensión universitaria y que han participado de proyectos. Quizás también pueden contar su experiencia acerca de, bueno, qué aprendieron o cómo implementaron los proyectos, qué relación hay entre los objetivos, las metas, cómo se evalúa si salió bien o no un proyecto, cómo surge o a qué problemática responde. Como la gente está tímida, vamos a empezar a hacer esto que se llama dedocracia, ¿viste? Igual ahí levantaron la mano, disculpa, Jessy. Ahí vi dos manitos, bueno, bien, manitos. que se animaron. Perfecto. Ro Pereiras levantó la mano. Ok, está en la sala. Esto es como una sesión de espiritismo. ¿Está en la sala? ¿Y alguien más? Tiene levantada, Ro tiene levantada la mano hace rato, me parece que se ha equivocado con... Bien, como desde el Sandra, principio de la Elizabeth Sevilán. A ver, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo soy profesora de la Escuela de Enfermería, ¿sí? He sido secretaria de Extensión un par de años y sigo haciendo algunas intervenciones en comunidad. Mi idea es poder presentar el proyecto que usé que formulé, digamos, para el concurso docente, y justo me tocó pandemia, entonces, bueno, quería contarles un poquito cómo esa planificación, en función de lo que han explicado muy claramente ustedes en cuanto a la elaboración de un proyecto, se han ido siguiendo esos pasos, ¿sí? Falta quizás la última etapa de presentación para que se active como proyecto dentro de la lista de compromiso social estudiantil. Quedamos ahí varados porque nos tocó la pandemia. Sin embargo, esto tiene que ver con un proceso que se hace con adolescentes en una escuela secundaria y con un equipo docente, habiendo sido parte también del equipo de salud en la localidad de Vialet-Macé, donde llegaron en una primera instancia estudiantes de distintas disciplinas, en el marco de un viejo proyecto y programa que existía en la universidad, que se llama de consejerías en derechos sexuales y reproductivos, que eran propuestas, digamos, para generar espacios de diálogo, de intercambio en distintos puntos de la provincia.
Uno de ellos ha sido la localidad de Vialet-Macé desde el año 2012. Bueno, a partir de ese proyecto se trabaja con una institución de secundaria municipal de aquí de la localidad que tiene como un perfil de egresos o de egresados en el área de comunicación. Y con ellos trabajamos desde la perspectiva de derechos el cuidado de la salud adolescente, ¿sí? Como siempre, o como generalmente proponemos cada año, indagamos cuáles son los intereses. El único año que no trabajamos activamente fue el año pasado, pero este año se retomó a pesar del contexto y ya teníamos armadas unas actividades para ejecutar en los próximos, o sea, desde la semana que viene, ¿sí? Articulando con la unidad de género y la Escuela de Enfermería, la Secretaría de Extensión de la Escuela de Enfermería. Sería interesante por ahí después convocar a estudiantes para que se sumen en esta propuesta, que está interesante y que tiene historia, donde, por ejemplo, a partir de los intereses de este año, como todavía no nos podemos encontrar con todo el grupo de manera presencial, sí se trabaja con burbujas, y se ha acordado, y a partir de la propuesta de las adolescentes y del equipo docente que trabaja articulando con nosotros desde la universidad, se han programado conversatorios. Pero más allá de eso, también hay actividades utilizando los recursos tecnológicos que usa la comunidad educativa, Classroom, Meet, etcétera, etcétera. Entonces ahí sería interesante poder articular con otras facultades también que tienen que ver con la comunicación, las cuestiones de los recursos tecnológicos que se pueden usar, cómo mejorarlos en estas instituciones, sería súper interesante. Pero bueno, quería comentar en general que la clave fundamental para la construcción de todo proyecto extensionista es partir del diálogo. Eso es fundamental y creo que desde esa premisa, ¿sí? La elaboración del proyecto no cuesta tanto, ¿no? Porque lo digo desde la experiencia también, cuando venía antes de conocer demasiado la extensión, venía con la idea de elaborar proyectos que eran, si se quiere, verticalistas, ¿sí? Y nosotros íbamos a informar o a formar a la gente que no sabía o que hacía mal las cosas. Y la realidad nos enseñó que no, que existen otros modos de ser, otros modos de hacer, y que a partir del diálogo generalmente surgen resultados e impactos sociales verdaderos y que realmente generan transformaciones en el tiempo. Bueno, gracias, Sandra. También quería participar Ramón Ángel Sánchez, había levantado la mano. No sé si está. Hola, buenas, ¿cómo va? Sí, perdón la demora. Sí, yo por mi lado tenía ganas de hacer una pregunta con respecto al proyecto de investigación. Con respecto al proyecto en sí, ¿no? Yo, por ejemplo, estudio en la Facultad de Derecho y realmente digamos, es una carrera en la cual tiene muy poca bajada a la tierra, digamos, es bastante complicado por ahí, dentro de esa abstracción de la materia que estudiamos, por ahí llevarlo al territorio. Más allá de lo que se puede salir dentro del ámbito académico, ¿no? De lo que implica así el estudio del derecho. Mi pregunta iba más referida a cómo por ahí desde el rol del estudiante de derecho puede acercarse más, digamos, a la sociedad, sin desviar mucho, digamos, el tema de la carrera en sí. O sea, por ejemplo, por más que estudie derecho, existe la opción, digamos, de salirse del marco de la carrera, digamos, del contenido de la carrera hacia la investigación, o sí tiene que ser un perfil bien marcado que hay que mantener para llevar a cabo el proyecto. No sé si me explico bien. Pero bueno, por otro lado, por ahí yo lo que sí había pensado como
una propuesta de investigar desde el derecho era por ahí abarcar temáticas más desde el punto de vista del debate, ¿no? Y desde esa forma también aportar una opinión formada y técnica, digamos, que es lo que yo entiendo como extensión, el democratizar el conocimiento técnico y que el conocimiento llegue a todos los rincones de la sociedad. Por ahí va más desde un proyecto de investigación, por ahí de escritorio y no tanto de territorio. Bien, gracias Ramón. Respecto a tu consulta, en primer lugar nos parece importante comentar lo siguiente. Los proyectos de extensión o la extensión universitaria, vamos a decir como función sustancial, digamos, de la universidad existe hace mucho tiempo. Particularmente se acredita compromiso social estudiantil desde que el Consejo Superior estableció estos mecanismos de acreditación y requisitos para los estudiantes para incorporarlos en el título de grado cuando transitamos la universidad. En primer lugar, déjame hacer una precisión. Hay una diferencia, pero someramente vamos a comentar, entre la investigación y la extensión. En la investigación tenemos un objeto, tenemos hipótesis, tenemos además metodologías específicas, y lo que se busca en general en proyectos de investigación es construir o empujar ciertas fronteras de conocimiento teórico. En los proyectos de extensión lo que vamos a buscar es construir conocimiento, pero otro tipo de conocimiento, ¿sí? Lo que vamos a buscar es un llamado a la acción, a un trabajo concreto, dialógico, como Sandra recién comentaba en la intervención que hizo muy acertadamente, co-construida con una organización en la cual nosotros nos vamos a insertar. ¿Por qué es importante, digamos, comprender? Porque las aproximaciones que vamos a hacer y los resultados que vamos a obtener van a ser notoriamente diferentes. En investigación podemos resultar en estudios de campo y podemos resultar en comprobar o rechazar o validar hipótesis, mientras que la extensión es un llamado a la acción, a la acción concreta en la comunidad. ¿Por qué es importante esta distinción? Hemos visto inicialmente a algunos profes que con mucha, digamos, buena voluntad, lo voy a decir, digamos, pero a veces sin algunas herramientas metodológicas, intentaban construir proyectos que rozaban más la investigación que la extensión universitaria. Entonces, por eso es importante este llamado no solo al estudiante en la acreditación, sino que nos obliga a todos como comunidad universitaria a formarnos, nos busca comprometernos con una acción social concreta, pero no entendida de manera aislada, sino en el marco de un proyecto. Y no es necesario tener competencia específica dentro del proyecto de extensión, porque los proyectos justamente lo que buscan, o lo mejor, o lo más lindo de hacer proyectos de extensión, me parece a mí, quizás desde la experiencia de haber vivido como estudiante y después transitando como graduada y demás los proyectos, es que no hace falta una competencia técnica específica. Hay niveles de proyectos en donde son requeridas ciertas competencias y otros niveles en donde no, con lo cual la riqueza que hay en un proyecto es que nosotros intercambiamos con multidisciplinas, ¿sí? En primer lugar, eso nos rompe la cabeza, porque los que venimos de contador, que somos cuadrados, los que vienen de abogacía, los que vienen de lengua, los que vienen de derecho, rompe las cabezas hacia adentro de la universidad. Todos tenemos a veces dialectos profesionales que no nos entendemos con otras profesiones, pero además nos rompe la cabeza hacia afuera con la comunidad, porque ir y pararte en un territorio y darte cuenta que hay muchas cosas que no te enseñó la facu, que no te enseñó la universidad, y vas a aprender cosas diferentes ahí. Entonces, no solo vas a mejorar la comunidad y construir con la comunidad algo concreto y aportar, digamos, desde tu conocimiento o desde tus ganas de participar, porque no hace falta tener algún conocimiento necesario y específico, ¿sí? Pero sí hace falta un docente que guíe esa práctica, porque estamos hablando de actos educativos concretos.
Entonces, lo importante es que puedas incorporarte. Existen proyectos de derecho, digamos, que Nadia puede abordar mejor. Por ejemplo, digo Nadia porque ella es recibida de Derecho y tiene contacto con la profesora Carla Sad, también con el consultorio jurídico, que se están dando hoy en día en la universidad como competencia específica para estudiantes de Derecho, pero también existen otros proyectos que no requieren la competencia específica, pero hay de apoyo escolar a niños, hay también de huertas comunitarias, es decir, tenemos una multiplicidad de proyectos de extensión en los que podés insertarte, que la verdad que enriquece mucho y no hace falta que busques que sean solo de derecho. Nadia, si brevemente querés contar el proyecto de Carla o el del consultorio, o el Hablemos de Derechos. Dale, Ceci. Sí, el de Carla en este momento está cerrado, pero era un proyecto muy interesante que de hecho creo que lograron hacer un podcast. Ellos trataban temas de discapacidad e inserción laboral para personas con discapacidad. Y era un proyecto que donde claramente podíamos ver la relación entre la investigación y entre la extensión, porque era un proyecto que por un lado estaba financiado por CECID, y por otro lado, la profe nos contactó cuando se enteró del compromiso social estudiantil para poder incluirlo en compromiso social estudiantil, con muchos estudiantes, e incluso algunos de esos estudiantes se fueron graduando y convirtiendo en tutores, lo cual me parece algo muy interesante que sucede en los proyectos de extensión. Por otro lado está el Hablemos de Derechos, que es un proyecto que está anclado en la SAE y que se relaciona también con el consultorio jurídico, donde básicamente lo que en el Hablemos de Derechos se abordan determinadas temáticas que son acordadas con el Ministerio de Educación a principio de año para poder abordarlas en los colegios secundarios. Se han tratado distintos temas, ahora el Hablemos está con la temática de participación ciudadana, teniendo en cuenta que vamos a tener elecciones, ya tuvimos las PASO y vamos a tener elecciones ahora en noviembre, y también está muy bueno porque también tenemos elecciones en la universidad, entonces trataron ese tema para poder, digamos, de algún modo charlar de qué es la participación ciudadana, cómo participamos, qué elegimos, cuándo elegimos, etc. Pero bueno, como bien dice Jessica, más allá, sí considero que la Facultad de Derecho podría tener muchos más proyectos. De hecho, el otro día estaba hablando con el subsecretario para ver de alguna manera de aplicar un poco, para que los docentes se sumen y también los estudiantes. Creo que hay mucho para hacer en la Facultad de Derecho en términos de extensión, pero también hay muchos estudiantes de Derecho que están participando en otros proyectos, donde si bien no hace falta un determinado conocimiento específico en términos de la carrera, sí, por supuesto, los aportes que hacen también desde ese lugar me parecen muy positivos y enriquecen proyectos que quizás no estén direccionados específicamente, pero que pueden tener aportes muy interesantes de esa rama del conocimiento. Bueno, otra consulta era respecto a cómo se pueden ver o dónde pueden ver los proyectos disponibles que tiene la UNC, y ahí Jessica contestó esa pregunta en el chat por si alguien también tiene esa misma consulta. No sé si Jessy podés comentar qué es lo que se van a encontrar ahí los estudiantes o las personas interesadas en saber qué es lo que está haciendo la UNC para el compromiso social estudiantil. Bien, acabo de copiar el link compromisosocial.edu.ar/alumnos, es el espacio donde pueden ingresar estudiantes, y sin el /alumnos, compromisosocial.unc.edu.ar, ahí pueden entrar los profes para postular proyectos. Generan un usuario y van a poder encontrar una lupita, un buscador que les permite filtrar o por facultad, aquellos que estén interesados en insertarse un proyecto dentro de su propia facultad, o por líneas temáticas, aquellos estudiantes que, por ejemplo, dicen, bueno, a mí me interesa la temática, bueno, la que había salido más votada de la educación, bueno, medio ambiente, salud, etcétera,
les filtra todos los proyectos que están aprobados y activos para poder incorporarse. Y cuando van tocando cada proyecto, tienen un breve resumen y datos de contacto con el profe o la profe que es director o directora del proyecto. ¿Por qué es importante esto? Porque hay proyectos que están empezando a esta altura del año. Nosotros tenemos convocatorias durante todo el año, entonces hay proyectos que empiezan en marzo, pero hay proyectos que postularon en agosto y están empezando ahora, con lo cual siempre hay alguna posibilidad de inserción en proyectos. También aquellos profes que nos van compartiendo y nos van pidiendo, nosotros vamos haciendo difusión en los canales de prensa y siempre pueden estar escribiéndonos también, sino también pueden consultarnos si quieren insertarse en un proyecto o si quieren escribir un proyecto y buscamos a algún profe muy copado que los quiera ayudar. Ahí, por ejemplo, veo a la Sandra Quintana. Voy a aprovechar para esto. Había una pregunta en el chat que se nos perdió de una persona que preguntaba cómo hacía en la pandemia, o si era fácil o difícil en la virtualidad, o no se había podido hacer extensión. Ahora no la encuentro la pregunta, pero lo que quiero decir brevemente, y le voy a decir a Sandra que cuente muy, muy breve, Sandra, tu experiencia, lo siguiente: hacer extensión, en general, hacer la extensión universitaria tiene un componente territorial muy fuerte y es muy necesario. No obstante, y gracias al esfuerzo de muchos profes, en algunos casos se pudieron reconvertir algunos proyectos de extensión. Como decíamos esto, bueno, planteemos un objetivo, planteamos indicadores con la organización, no sé, la brocheriana en febrero, pensamos todo, y después vino la pandemia. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacemos con ese proyecto? Bueno, en algunos casos se pudo volver a discutir con la organización. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo tratamos de no perder el contacto? ¿De qué manera seguimos vinculados para no vaciar ese espacio, para no abandonar a las organizaciones que están esperando algo de nosotros? Y que además, debo decir, no resisten un abandono más, porque en general las instituciones públicas son causantes de displacer en la sociedad y todavía la universidad está legitimada y no ha perdido esos espacios, entonces es importante conservarlos. Y en los casos en donde no pudo ser posible hacer extensión y no pudo ser posible continuar con el proyecto por la pandemia, bueno, era importante sentarse y charlar y decir, bueno, no podemos, pero vamos a intentar hacerlo apenas nos traiga la presencialidad, la oportunidad de contacto y acercamiento. El proyecto de Sandra Quintana es un proyecto que se viene haciendo hace muchísimos, muchísimos años, poquísimos años porque es muy joven Sandra, pero que acredita compromiso social estudiantil desde su inicio. Y lo que intentaron hacer ellos fue mantener el contacto con la comunidad de Carrasma y Tras la Sierra, para lo cual, Sandra, si puedes contar brevemente, contá cómo hiciste para no perder el vínculo. ¿Cómo están? Yo estaba atenta, digo, para ver un enorme saludo, y aprovecho que cada vez que tengo oportunidad de hablar, es importantísimo el labor que hace la gente del programa Compromiso del Equipo. Yo llevo el corazón con el equipo de Compromiso Social. Nosotros ya teníamos el proyecto de 2017 y ya teníamos aprobado para empezar el 2020, incluso teníamos los estudiantes, el colectivo para irnos a la sierra, y nos llegó la pandemia. Teníamos fecha con la organización y todo, y dijimos, teníamos 150 estudiantes en el proyecto antes de ya empezando, anotados. Entonces hicimos, ¿cómo hacemos? Así que bueno, decidimos hablar con la gente de la UNC, porque el proyecto es desde odontología. Encontramos buena aceptación, dijimos cómo podríamos hacerlo de forma virtual, empezar a determinar los medios de comunicación con la organización con la que trabajamos, y veíamos que ellos tenían un grupo de WhatsApp para continuar en esta situación de pandemia, la contención, telemedicina, que los colaboradores realizan desde la ONG, y a partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos hacerlo, creamos un canal de YouTube. A los alumnos les propusimos que haya capacitaciones asincrónicas y sincrónicas. A partir de ahí también se elaboraron producciones para que sean, nuestro proyecto era de atención sanitaria y lo cambiamos a educación para la salud, promoviendo la promoción, la prevención y obvio la protección específica de las personas y acompañándolos en la pandemia.
Entonces, el canal de YouTube se llama Todos Somos Necesarios 20 en tiempo de COVID-19, porque lo creamos en ese momento, pero este año continúa en formato virtual, los chicos hacen las producciones, hay estudiantes no solo de odontología, de trabajo social, estudiantes de nutrición, de ciencias económicas, de psicología, y la verdad que se nutrió muchísimo, y el compromiso del equipo de trabajo también, y la ONG, que pidió acompañamiento. Fundamental, sobre todo, el equipo del programa Compromiso Social, y que sí, realmente, si no, no se podría. El proyecto nuestro en odontología es como muy conocido entre los chicos, ellos mismos lo van recomendando, no tenemos el tema de algunos que están en algunas charlas donde dicen cómo captar a los estudiantes, que en eso sí ayuda mucho a las otras instituciones el programa de Compromiso Social Estudiantil, porque los chicos a partir de ahí empiezan a darle como un rol más importante, a entender un poco de qué se trata y a buscar ellos proyectos en los cuales vincularse. Así que bueno, creo que fui corta, ¿eh? Como verán, Sandra es nuestra principal fan, es la presidenta de nuestro club de fans. Hasta en los foros que presenté trabajos en el Congreso de Extensión ahora, también digo que es fundamental, y lo repito porque sí, es importante. En Extensión, que está buenísimo, he estado sumándome a esto, aunque sean de estudiantes, pero no hemos tenido una formación, no sé, un acompañamiento en Extensión, sino que se ha visto en estos últimos tiempos, y es fundamental. Y la verdad, pues saber que puede haber gente que te pueda ayudar, formarte, acompañarte sobre todo, que el trabajo extensionista era como la profe que tiene onda para salir al terreno. La verdad que se ponga en valor, tanto que se habla, pero que se ponga en valor realmente la extensión, fundamental, increíble, y la verdad que buenísimo que hayan estos espacios, aunque sean para estudiantes, como docentes ahí, tratando de captar y de tomar todo lo que ustedes pueden brindarnos, chicos. Pero no es un espacio de estudiantes, porque todos somos sujetos que aprendemos y todos somos sujetos que enseñamos en la Y clase. porque todos somos necesarios, Jessica. Todos somos necesarios. Barbie, no sé quién sigue. Bueno, gracias Sandra por compartir tu experiencia, y justamente en el chat preguntaban cómo la pandemia ha afectado los proyectos de extensión, es decir, si se puede seguir haciendo extensión en este contexto. Creo que un poco lo has respondido, pero no sé si querés, Jessy, o alguien que cuente su experiencia de cómo se han adaptado los proyectos y cómo se ha ido trabajando la universidad en el territorio. Ahí José Dávila, levanta la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, bien. Bueno, yo estoy en 3 proyectos de extensión, por ejemplo. Yo soy licenciado en psicología, me recibí este año, o sea, arranqué como estudiante y ya continué como licenciado. Los 3 proyectos justamente son virtuales. Uno es, trabajamos con un programa de prevención sobre el suicidio, todo virtual, capacitamos personas justamente para poder abordar esta problemática. El segundo es un programa de duelos a nivel nacional, es tanto de la UNC, la Facultad de Psicología, junto con el Estado, porque trabajamos con todas las provincias, trabajamos directamente con personas que han perdido algún familiar durante el COVID, durante la pandemia. Entonces, los jueves a las noches nos conectamos con ellos, todo por Meet, y hacemos un programa de sostenimiento, ¿sí? De 2 horas. Muy bueno, y son casos bastante fuertes, la verdad. Y el otro, justamente porque lo escuché hace un rato que habló un chico que dentro de poco va a ser abogado seguramente, y justamente personas como el abogado son imprescindibles, diría, bueno, todos somos, como dijeron hace un rato, necesarios, y yo creo que desde la Facultad de Derecho también se pueden planificar muchísimos proyectos. Yo también soy tutor en un programa de tecnología de la información y comunicación, donde capacitamos estudiantes para que ellos a la vez capaciten a profesores que tienen problemas para aplicar sus clases con las herramientas tecnológicas. Entonces, ellos lo que les enseñan es usar, por ejemplo, el Mentimeter, el Meet, todas estas herramientas, y yo lo único que hago, digamos, solamente estoy atrás como sosteniendo todo eso, ¿no? Porque yo ya esa parte ya la hice, ahora estoy como el tutor. Y, por ejemplo, lo del abogado estaría buenísimo porque
estoy seguro que así como él, hay muchísimos otros profesionales o personas que dentro de poco van a ser profesionales, que es cuestión de repensar y seguramente que pueden salir muchísimos proyectos interesantes, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, José. Hay otra consulta acerca de si los proyectos de extensión pueden ser interdisciplinarios, que también creo que se abordó, o sea, no puntualmente, pero bueno, si responden a una problemática y si el abordaje de esos problemas puede ser interdisciplinario. Perdón, mira, justamente me olvidé decir ahí que me preguntan, en el programa de herramientas tecnológicas tenemos chicos que son de ingeniería, de medicina, de enfermería, de todas las facultades, así que es cuestión de tener ganas más que nada. Eso. Si me permitís, Barbie, voy a rescatar dos cosas, una que decía José recién, de es cuestión de tener ganas, y también voy a rescatar una cosa que dijo antes Sandra respecto de el profe que tiene buena onda para hacer extensión, en una reflexión que me parece sobre la institucionalización que la extensión está intentando tener por lo menos en los últimos años en la UNC. Hace mucho tiempo, cuando éramos estudiantes, pasaba exactamente esto, es decir, si yo quería hacer algún proyecto, algo de extensión o me llamaba la atención, no había espacios en donde hacerlo, teníamos que buscar al profe buena onda, a veces se confundía hacer extensión con ser bueno o ser voluntario o ir a un merendero y dar una copa de leche, ¿sí? Que no es algo que esté mal, digamos, pero eso no es extensión universitaria. La extensión universitaria requiere profesionalización, requiere formación, también requiere esfuerzos muy importantes institucionales para sistematizar las experiencias, para que podamos, digamos, multiplicar la extensión y hacerla crecer y no estar construyendo siempre la casita de cero desde el cimiento, sino ir viendo qué han construido en el territorio otros profes, que han construido otras organizaciones y de qué manera nosotros podemos insertarnos. Entonces, me parece muy importante en los últimos años con estos espacios de acreditación, que además son acompañados por los seguros o por los transportes desde las facultades, son puntapiés iniciales que nos van a llevar a construir una extensión debidamente jerarquizada y debidamente formada. Y creo que además es necesario porque todos los profes, todos los estudiantes, los graduados, los no docentes, los actores extrauniversitarios que conformamos la extensión, hacemos esfuerzos muy importantes, digamos, para construir estos espacios y deben ser reconocidos institucionalmente. Un puntapié es, bueno, si yo tengo un proyecto o tengo una actividad, a lo mejor, que llevo continuamente hace muchos años en un territorio, con una escuela, con un centro vecinal, con una organización no formalizada, porque normativamente se permite, digamos, esto, bueno, acerquémonos y tratemos de acreditarla, primero para que los estudiantes cumplan sus requisitos, pero además para que nosotros como graduados, profes y demás, nos sirva ir, digamos, jerarquizando la extensión universitaria. Y me parece importante que las universidades hagan estos esfuerzos. En la CRES del 2018 se hizo un llamado a las universidades a tener responsabilidad y tener compromiso social y dejar de tener la extensión como una función de apéndice y pasar a tener la extensión como una función sustancial, equiparada al resto de las funciones, porque no hay una función más o menos importante, sino que todas nos construyen como profesionales enriquecidos y de todas ellas podemos aportar a mejorar la sociedad en la cual, digamos, vivimos cotidianamente. Gracias, Barbie. Bueno, gracias, Jessy. Ahí, bueno, preguntan también si se pueden sumar a los proyectos los egresados, si está aún abierta alguna convocatoria, pero bueno, eso ya creo que lo dijeron, que hay convocatorias abiertas todo el año y que pueden consultar acerca de los proyectos en los que se pueden sumar. Y ahora viene, creo que una pregunta difícil, que es cómo un estudiante puede involucrarse en extensión, ya que esta charla y la usina de proyectos de extensión y de investigación está pensada más que nada para estudiantes. ¿Cómo un estudiante puede involucrarse en proyectos de extensión? Nadia, ¿querés decir vos? Barbie, ¿vamos a spoilear lo de la usina o no? No, vamos a decir lo tradicional.
No. Van a spoilear lo de la usina de Primero voy a decir lo tradicional, Nadia, si te parece, cómo participa un estudiante, y después Barbie, vos spoilea la usina. Dale. A ver, participar de compromisos sociales estudiantiles específicamente, o digamos, o sea, nosotros digamos, lo planteamos de este lugar, pero sumarse a extensión, pueden sumarse a los distintos proyectos a través del link que dio Jessica. También es muy valioso, ha sucedido mucho de que muchos estudiantes han tenido ideas de proyectos y las han planteado en sus cátedras, y desde las cátedras los docentes han decidido llevarlos adelante. Entonces, por ahí no se queden, si bien existen propuestas, existen proyectos, a lo mejor ustedes conocen un docente que está participando de algún proyecto en compromiso, no se queden solamente con eso, sino también ocupen ese rol de generadores de proyectos, porque muchas veces los proyectos surgen por parte de los estudiantes, y son los estudiantes los que motivan a los docentes. Ha sucedido mucho eso. Entonces, a los que tienen ganas de sumarse, que todavía no lo hicieron, por supuesto que pueden sumarse a cualquiera de las propuestas a través de una inscripción en el gestor. También, yo no sé si Jessy lo puso, pero si no voy a poner el mail de alumnos, donde nosotros podemos brindar información de cómo acceder al gestor web, de cómo loguearse, de cómo ver ahí, o sea, tenemos manuales con capturas de pantallas de cómo pueden buscar muy fácilmente, porque son herramientas muy sencillas, digamos, las que tratamos de generar, pero también esto, digamos, que esto no lo van a encontrar ahí, pero es importante que lo tengan en cuenta, y está muy bueno que puedan generar ustedes en sus cátedras, o si tienen una idea y conocen un docente, está muy bueno. Y bueno, a ver, Jessica va a dar su spoiler, brindándoles otra opción más. Bueno, no sé si Jessy vos querés mencionar, pero bueno, la usina de proyectos de extensión es un espacio de formación articulado entre la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la universidad, que tiene como objetivo esto, formar a estudiantes que tienen interés en formular un proyecto de extensión. Y como decía Nadia, muchos proyectos surgen porque hay estudiantes que ya están vinculados con alguna organización en el territorio, que han identificado alguna problemática en su comunidad y que quieren vincular justamente a la universidad con su comunidad. Entonces, en ese sentido, desde la usina de proyectos de extensión van a tener la posibilidad de formular un proyecto de extensión, obviamente con la tutoría y con el acompañamiento de un docente, y esa es una nueva forma de que los estudiantes van a tener para involucrarse en esto de la extensión y para seguir formándose, porque, como decía Jessica, como decían todos los que han participado, los que han intervenido en este seminario, la extensión es otra forma de aprender, ¿sí? Entonces, la usina de proyectos de extensión viene a ofrecerles otro espacio para que ustedes sean capaces de formular un proyecto de extensión dirigido por un docente y acreditado por Compromiso Social Estudiantil. No sé si Jessy, ¿querés decir algo más? No, me interesa nomás este mensaje que a veces uno, me acuerdo de haber venido un profe, nadie sabe quién habló, donde decía, bueno, yo es la primera vez que voy a hacer un proyecto y no sé, todos aprendimos, en algún momento todos no sabemos algo y todos aprendimos a hacerlo, y creo que es súper valioso participar, y después vamos encontrando, así como hemos encontrado nosotros referentes y profes, gente que nos acompañó y nos ayudó, organizaciones que nos recibieron. En su momento yo participé mi primer proyecto fue el Nunca es Tarde, que es un proyecto de apoyo escolar que aún hoy, muchos años después, se sigue haciendo. Entonces está bueno acercarse a estos espacios que generamos, sea la usina de proyectos en FETA, sea Compromiso Social Estudiantil, y siempre vamos a encontrar gente dispuesta a ayudarnos a que nuestras buenas ideas se conviertan en acciones socialmente relevantes, que es lo que buscamos en la extensión universitaria. Así que simplemente quería decir eso. No sé si hay más preguntas, Barbie. Nosotros estamos súper agradecidas de este espacio, de que todos nos hayan escuchado, nos hayan tenido paciencia. Esperamos no haberlos aburrido mucho, realmente. Tratamos de hacerlo lo más breve posible.
Pero bueno, Barbie, comentame si quedan más inquietudes de estudiantes, de profes, que están participando. No, creería que no, hay otras preguntas, pero no estarían muy relacionadas con la usina de extensión. Así que, bueno, si no hay más consultas, les agradecemos al equipo de Compromiso Social Estudiantil y a todos los que participaron hoy de este seminario y los invitamos a seguir participando de los próximos seminarios relacionados con la extensión para ir aprendiendo más acerca de hacer extensión en la universidad. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jessica, Nadia, bueno, y a todos los participantes. Gracias, Barbie. Muchas gracias a todos y a todas por participar y por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, genias. Gracias. Gracias.